Bueno, muy buenas tardes, bendecidos. ¿Cómo están? Bien, gloria al Señor, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente en esta casa, en este hogar, disfrutando de una tarde preciosa, ¿no? Gloria al Señor. Lo importante es que nos podemos reunir en este día. Como siempre, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar y nos van a sintonizar a través de nuestra página de internet y de nuestro canal de YouTube. Bendecidos, las últimas dos clases hemos estado hablando de la redención de nuestros cuerpos, ¿correcto? La redención de nuestros cuerpos. En esas dos clases hemos definido lo que significa redención. Hemos dicho que redención significa salvar, rescatar, liberar. Salvar, rescatar, liberar. En la primera clase usamos como texto base Romanos 8, 21 al 23, en Romanos 8, 21 al 23, y la semana pasada, o la última clase, usamos como texto base Filipenses 3, del 1 al 21. Usamos esos dos textos o esas dos porciones bíblicas bastante paralelamente entre una y la otra porque nos parece que se explican a sí mismos. Usamos Romanos 8.1 en adelante para contrastarlo con Filipenses 3.1. Una conclusión que no di la semana pasada, que se me pasó, era concluir la clase. Y la conclusión sería que no confiamos en nuestra carne o esfuerzos para llegar a la resurrección de los muertos. Una de las cosas que pudimos ver claramente en Filipenses 3, del 1 al 21, es que el apóstol Pablo dijo que no tenemos confianza en la carne, que somos la circuncisión no hecha de manos, sino directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es la circuncisión del corazón, ¿correcto? Entonces, no confiamos en nuestros esfuerzos, en nuestra carne, sino más bien por la fe de Cristo para llegar a la resurrección. No vivimos por la carne, sino por el Espíritu. Esa debió de haber sido la conclusión la semana pasada, pero bueno, se las comparto en esta oportunidad. Como siguiendo, bendecidos, esa línea de estudio del tema, vamos a tener la clase titulada El poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Les voy a pedir por favor que vayan a Filipenses y quiero recordarles una frase que dice el apóstol Pablo ahí que es muy importante. Filipenses 3, verso 14, por favor. El poder de su resurrección. Bendecido, aquí tenemos que desconectarnos de la semana y conectarnos con esta palabra maravillosa que nos crea una esperanza gloriosa. Y es por lo cual vivimos, ¿no? Por esta esperanza. Filipenses 3, 14, página 300, el apóstol Pablo dice una expresión, dice ahí el premio, lo vamos a leer ahora, el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese premio, bendecido, de la alta vocación de Dios en Cristo es el cuerpo glorificado. Es lo que a ti y a mí nos va a dar vida eterna. La única manera de darnos cuenta, bendecido, que el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús
es el cuerpo glorificado, es leer el contexto completo de ese texto, que es lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a leer desde el verso 1 del capítulo 3 y desglosamos completamente todo el capítulo, realmente hasta el 21. Entonces dice el 14, dice: prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestra meta, ese es nuestro blanco. Prosigo al blanco, dice Pablo. Hermano Walter, ¿cómo usted sabe que está hablando del cuerpo glorificado? Ve al 20, por favor, verso 20. Verso 20. Dice más: nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará, transfigurará, ¿correcto?, nuestro cuerpo humillante o nuestra bajeza, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. El apóstol Pablo termina esta idea con la transformación de nuestra carne. Y ese es el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro blanco. Dice Pablo: prosigo al blanco. Dejando ya atrás, dice, en el verso anterior, dice: olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Las cosas que quedaban atrás para él era su propia justicia, la justicia que era por la ley. Las cosas que están adelante es la esperanza de que nuestros cuerpos serán hechos semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. El cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido, vamos por favor a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Vamos a desarrollar un poco el estudio. 2 de Corintios 4, verso 14, por favor. Verso 14. El poder de su resurrección. ¿Estamos ahí? Dice: estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué va a pasar? Qué tremendo, ¿no? Eso es proseguir al blanco, bendecido. Bendecido, estamos viviendo, pienso yo, ¿no? Creo que estamos viviendo en una generación muy rara. La gente está un poco cuco. Y lo que estamos viendo es que las personas que no tienen, ya sea una educación que de alguna manera corrija su carne y sus deseos, estamos viviendo en una generación de animales, de personas con un espíritu no vivificado. Dice que el hombre animal no entiende las cosas del espíritu. Y las cosas que estamos viendo hoy en día, la falta de conciencia de las personas, nos dan a entender que, creo yo, que el Señor está cerca. Yo pienso que el Señor está cerca. Porque hace falta un juez justo, ¿no? Amén. Estamos como viviendo lo que dice Romanos 21 al 23, 8, 21 al 23, que la creación misma gime a una y aún está en dolores de parto. ¿Por qué? Porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos los únicos que vamos a hacer una diferencia en este mundo cuando el Señor regrese y transforme tu carne y transforme a mí. Entonces creo yo, pienso yo, que es importante indagar, mantener nuestro enfoque en esta esperanza que hay algo mejor para nosotros. Que lo que tenemos acá, bendecido, no es todo, ¿no? Tenemos una esperanza que esta carne va a ser transformada. Y el Evangelio te lo dice por todos lados, ¿no? Dice: estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús
y nos presentará con vosotros. Porque todas las cosas son por vuestra causa, para que la abundante gracia, por la acción de gracias de muchos, redunde a gloria de Dios. Dice el 16, por tanto no desmayamos. Circula esa palabra por favor y pon descorazonar. No desmayamos, descorazonar. Descorazonar, o sea, no desmayar es no desanimarnos. No desanimarnos. Cuando uno está descorazonado es como que está decepcionado. Pero nosotros no podemos estar así, tenemos que estar, no desmayar, no descorazonar. Tenemos que proseguir, ¿verdad? Amén. Al blanco. Mantenernos firmes en esta palabra maravillosa. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior empero se renueva día a día. Esa palabra desgastar, te la voy a definir, porque él te da la razón por la cual no debemos desmayar, ¿verdad? La razón por la cual no debemos desmayar es porque nuestro hombre exterior se va desgastando. Pero mira lo que significa esa palabra, bendecido. Te la voy a poner en el griego porque yo sé que te gusta aprender el griego. Diafseiro. Mira lo que significa, bendecido. Mira lo que significa. Podrir por completo. Es decir, arruinar. Mira, descomponer por completo. Eso es lo que significa desgastar. Cuando el apóstol Pablo dice, nuestro hombre exterior se desgasta, se va pudriendo por completo, se arruina, se descompone totalmente, que no es sorpresa para nadie, que es la realidad de nosotros, ¿sí o no, bendecido? Por más que tratamos, nunca vamos a lograr mantener este cuerpo vivo para siempre. Dice, por tanto, no desmayamos, no nos descorazonamos, no perdemos la esperanza. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, eventualmente se va a pudrir por completo, se arruina, se descompone. ¿Qué sucede, bendecidos, con el interior? El interior se renueva. ¿Cada cuánto? Día a día. Ese es el interior. Ese es el interior. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que estamos ciertos que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre exterior, ya sabemos, pero como está ese propósito de Cristo resucitarnos, el hombre interior tiene que renovarse día a día. Verso 17, porque nuestra leve tribulación, ¿cuál? Tu cuerpo. Esa es tu leve tribulación. Y la mía, ¿no? Porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso glorioso o de gloria inconmensurablemente grande y eterno. ¿Tú sabes qué significa inconmensurablemente? No puede medirse. No puede medirse. Ese es el peso de gloria para nosotros. ¿Qué es eso? Tu esperanza. Tu peso de gloria es nuestra esperanza, que es inconmensurable, que no lo podemos medir. Es grande y es eterno el peso de gloria por la esperanza que tenemos. Dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Circula las cosas que se ven y pon una línea y lo empatas con el hombre exterior del verso 16.
las cosas que se ven, es tu hombre exterior. Yo puse una flecha, una línea y puse una flechita, y donde dice a las cosas que se ven, circulé las cosas que se ven y lo empaté con el hombre exterior del verso 16. No mirando nosotros las cosas que se ven, nuestro hombre exterior, sino a las que no se ven. Hice lo mismo y puse el interior en el verso 16. El interior. No mirando las cosas que se ven, nuestro hombre exterior, porque ¿qué pasa si miramos el hombre exterior? Nos descorazonamos, porque ¿sabes qué? No podemos hacer nada al respecto, nos ponemos tristes. Pero eso es la persona que no tiene ¿qué? Esperanza. En los Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo habla del rapto, dice: no quiero que viváis como los que no tienen esperanza. Le dice a la iglesia. Pero si miramos esta carne, bendecido, nos vamos a descorazonar. Sino las que no se ven, nuestro hombre interior, que se renueva día a día, y te dice que lo mires. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero te está diciendo que las veas. ¿Cómo las ves? Bendecido, con tus ojos de la fe. ¿Para comprarte una casa? No, para una esperanza gloriosa. No para materia, bendecido. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son ¿qué? Eternas. Pon ahí, por favor, vida eterna, cuerpo glorificado. Vida eterna igual a cuerpo glorificado. Bendecido, te voy a decir algo. Bendecido, sin esto no hay esto. Sin esto no hay esto. Si no hay un cuerpo glorificado, no hay vida eterna. Tiene que transformar nuestra carne corruptible. Dijimos desgastar, definimos eso, definimos inmesurablemente, no puede medirse. Significa enorme, por su gran magnitud no puede medirse. Verso 1 del capítulo 5, vamos a seguir leyendo. Dice, porque sabemos que si nuestra casa, circula eso y pon morada, donde tú vives. Dice, porque sabemos que si nuestra casa, nuestra morada, ¿de dónde? Terrestre. Está hablando de nosotros, ¿no? De nuestra carne. De nuestra casa terrestre, de este tabernáculo. Disculpa que te defina tanto, pero quiero que entendamos lo que estamos leyendo. Tabernáculo, circúlalo y pon una choza, una residencia temporal, es lo que significa el original. Tabernáculo, una choza, una residencia temporal. Una choza, bendecido. Qué definición, ¿no? Una choza. Una residencia terrenal, temporal. Entonces vuelvo a leer, porque sabemos que si nuestra casa o nuestra morada terrestre de este tabernáculo se deshiciere, de esta choza, de esta residencia temporal, se deshiciere, tenemos, ¿de parte de quién? De Dios, edificio, una casa no hecha de manos, ¿cómo? Eterna. Por eso te puse esto. Si no hay cuerpo glorificado, que por cierto, ese cuerpo es eterno, no hay vida eterna. Vamos a leer otra vez, mira. Dice, porque sabemos que si nuestra casa, nuestra morada terrestre de este tabernáculo, de esta choza, se deshiciere, eso es nuestra carne, ¿correcto? Que se va a deshacer un día. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, quiere decir que es un cuerpo eterno. ¿De dónde viene?
de los cielos. Esa palabra eterna significa también perpetuo. Perpetuo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, bendecidos, mira, sabemos que esta carne se va a deshacer, pero tranquilos, tenemos un edificio, una casa, porque está hablando de una morada, no hecha de manos, es eterna, es perpetua y está en los cielos. ¿De dónde viene el Señor? Del cielo. Cuando Él regrese, transforma nuestros cuerpos y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Ese es el orden de las cosas. Mira el 2. Dice, y por esto también gemimos. ¿Te acuerdas de esa palabra? Sí. En Romanos 8, 21, 23. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Aquí el apóstol Pablo vuelve a usar la misma palabra. Dice, y por esto también gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es ¿de dónde? Del cielo. Del cielo, bendecido. Si es que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Te voy a explicar un poquitico eso. Te lo voy a poner en gráfica. Mira. Vestidos con cuerpos. Desnudos. Sin cuerpo. Eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. Y acuérdate que dice revestidos. Quiere decir que le van a poner algo que ya estaba vestido a alguien, pero te vuelven a revestir. Pero esa persona está todavía ¿qué? Viva. Desnudos, ya no estás vestido. Estás sin cuerpo, quiere decir que ya murió en Cristo. También se le dice dormir en el Señor. Entonces vestidos, dice Pablo, si es que fuéramos hallados vestidos, porque queremos ser revestidos, y no desnudos, ya muertos. Verso 4. Antes del verso 4 te voy a poner para que lo entiendas como lo dice en Filipenses 3:21. En Filipenses 3:21 el apóstol Pablo dice vil cuerpo, ¿correcto? Nuestro vil cuerpo. Esto lo vamos a necesitar ahorita. Nuestro vil cuerpo es terrenal. Pon ahí por favor Adán. Cuerpo glorioso. Pon ahí celestial. Esto es el Señor. Vil cuerpo terrenal, cuerpo glorioso es celestial y es del Señor. Y esto lo vamos a empatar con otra porción bíblica. Vamos a terminar con versos 4 y 5, por favor. Dice, porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo, ¿quiénes son esos? Los que están vestidos. ¿Correcto? ¿Lo estamos entendiendo, bendecido? Porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo, que estamos vestidos, gemimos estando sobrecargados, porque no querríamos ser desnudados, no queremos quedarnos sin cuerpo. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo no quiero quedarme sin cuerpo, yo quiero ser transformado. No quiero morir y esperar la resurrección. Porque no querríamos ser desnudados, antes revestidos, para que lo que es mortal sea tragado, ¿por qué? Por la vida. Quiere decir que para tú ser revestido, transformado, porque te van a vestir, te van a revestir, va a ser una acción de que lo mortal es tragado por la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Dice el 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Garantía. Quiere decir que si tú tienes al Espíritu de Dios, tienes la garantía de que vas a ser o revestido o transformado o resucitado. ¿Correcto? Vamos a terminar con 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 45. Qué tremenda esta esperanza, ¿no? Bendecido, y el cristianismo es el único que puede dar esta esperanza, porque el cristianismo cree en un ser que resucitó de los muertos. Quiere decir que dentro de nosotros hay una nueva creación. Esa nueva creación es lo que nos hace hijos de Dios. Ese nuevo hombre, dice en Efesios, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, es como el que resucita. Eso está resucitado. Ese hombre interior resucita en una nueva creación, pero el asunto es que resucita en un cuerpo mortal. Por eso es que nosotros, bendecidos, gemimos. ¿Por qué gemimos y la otra gente no? Porque nos damos cuenta dónde estamos metidos. El que no es una nueva creación, el que no tiene un hombre interior, el que no ha resucitado, ni sus ojos han sido alumbrados, no le importa lo que hace en la vida. No tiene una conciencia conectada a su Creador porque no ha nacido de nuevo. Por eso es que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Es la única razón, bendecido. Si nosotros no hubiésemos nacido de nuevo, si no conociésemos el Evangelio, nos daría igual las cosas buenas o malas que hiciéramos. Por eso es que a veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que esa persona haya hecho eso? ¿Acaso no tiene conciencia? Bendecido, es porque es un muerto caminando, bendecido. ¿Qué dijo el Señor? Dejad que los muertos entierren ¿a quiénes? A los muertos. Dime tú, ¿cómo discutes eso? ¿Cómo discutes eso? ¿Cómo es posible que esa gente, el Señor le llamó muertos? Porque no habían sido alumbrados espiritualmente. No hay un hombre interior que esté alumbrado para comenzar a entender este evangelio y darte cuenta del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, de la responsabilidad que tenemos y lo que no tenemos, y de la esperanza sobre la cual vivimos, pero también nuestra responsabilidad de haber resucitado en un cuerpo de muerte. Eso es todo, bendecido. Y la razón por la cual gemimos es porque nos damos cuenta de dónde estamos metidos. De lo contrario no sufrimos. Gente matan a otra gente y hacen unas cosas horrorosas que tú dices, ¿cómo es posible? Pero ¿por qué pensamos así? Porque tú has sido alumbrado. Porque tú eres un hombre nuevo, creado según Dios en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Dice, mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor con que nos amó. Dice, nos dio vida, por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Cristo. Esa resurrección es en una carne de muerte. Por eso es que gemimos, pero no desmayamos. 1 Corintios 15, 45, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, y así está escrito, 2 puntos. Fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es natural, y después lo que es espiritual. El primer hombre, ¿quién es ese? ¿Verdad? Adán. El primer hombre
es ¿de dónde? De la tierra, terreno. El segundo hombre es ¿de dónde? ¿De dónde nació el Señor Jesucristo? Por la palabra. Dice que el ángel le habló a María. Esa palabra se hizo ¿qué? Juan 1:14. Y la palabra fue hecha carne. ¿Cuándo? Cuando el ángel le habló a María y le dijo, concebirás. En ese momento la palabra se hace carne. ¿Y es de dónde? Del cielo. Dice, cuál el terreno, tales también los terrenos, o los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído, mira lo que dice acá, bendecido, esta es una promesa. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿tenemos o no la imagen del terrenal? Sí, Adán. Traeremos también la imagen de ¿quién? Que dice Filipenses 3. Él transformará nuestro vil cuerpo en el cuerpo glorioso, semejante al del Señor. Entonces, de la misma manera que traemos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, 2 puntos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es la incorrupción? Cuerpo glorificado. ¿Qué es lo incorruptible? Premio de la alta vocación. Mira, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí un misterio os digo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos ¿qué? Cambiados. ¿Qué está diciendo ahí? No quisiera ser encontrado como desnudo. Él quiere ser transformado. Por alguna razón Pablo quería ser mejor transformado. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Traeremos la imagen del celestial. Y nosotros seremos ¿qué cosa? Cambiados, transformados. Porque es menester, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. Hasta ese momento, bendecido. En este momento todavía no ha llegado. Esa palabra todavía no ha llegado. Esa realidad en el creyente todavía no ha llegado. Tú y yo todavía tenemos un cuerpo vil, de humillación. Pero ¿qué cosa? No que no desmayamos. Nos mantenemos firmes en esta esperanza. Continuamos al blanco, correcto. Prosigo al blanco, dice, al premio de la alta vocación de Dios. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, pero también Cristo le dio fin a la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte, porque ese es el contexto. Nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es lógico que Pablo diga esto, mira. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que tú estés sentado aquí no es en vano. Que tú escuches el Evangelio no es en vano. Que tú le hables a otros de la esperanza no es en vano. Que tú compartas los estudios no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque sabemos que proseguimos al blanco por el premio de la alta vocación de Dios. ¿Cuál es ese premio? Ese cuerpo celestial que está ¿dónde? En el cielo, ¿sí o no? Lo dijo en 2 Corintios 5, del 1 al 5, creo. Dice que ese cuerpo está en el cielo. Bendecido, esta es nuestra esperanza. Por esta esperanza vivimos, por esta esperanza nos movemos. Y es lo único que tenemos. Y no necesitamos, vemos lo que no se ve, no lo que no vemos. El exterior, vamos a dejarlo a un ladito, no le pongamos mucha atención, porque es lo que hizo también Abraham, ¿no?
dice que él estaba como muerto, pero dice que no miró su cuerpo, sino que confió en Dios, en la promesa que le había dado. Igual hacemos nosotros. No miramos esta carne corruptible, vil. Dice podrirse por completo, arruinar. No hay manera, bendecido. La única manera aquí es la esperanza a través de la fe en Jesucristo. No existe otra manera sobre la faz de la tierra que un ser humano pueda vivir eternamente. Tienes que confiar en aquel que venció la muerte. De lo contrario es una fe vana, una fantasía. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Estamos claros?